El anterior video nos dejó claro que Dios es tripersonal. El Padre, que actúa a lo largo del Antiguo Testamento. El Hijo, que a pesar que mm, es protagonista en todo el Nuevo Testamento, es anunciado desde el Antiguo. Y la tercera persona, el Espíritu Santo, que es anunciado también desde el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que dice que se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios. Pero también cobra acción cuando el Señor Jesús sube a los cielos y dice que nos dejará un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Así que las evidencias muestran que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban presentes en la creación. Jesucristo adoptó un cuerpo humano mediante el proceso de la concepción en el vientre de una joven virgen llamada María, en la que el Espíritu Santo colocó su semilla divina. Esto hace de María la mamá de un ser humano llamado Jesús, en cuyo cuerpo habitaría la deidad divina en su plenitud, hecho sobrenatural en el que para nada influye María. Ella solo influye en el proceso físico de gestación. Después de la concepción de Jesús, María lleva toda una vida familiar y marital con su esposo José. Lo dice muy bien Mateo 13 del 54 al 58 cuando afirma que los nombres de los hermanos de Jesús eran Jacobo o Santiago, que es el autor de la epístola de Santiago, Judas, que es el autor de la carta de ese mismo nombre, y sus otros hermanos José y Simón. De sus hermanas no dice la palabra del Señor sobre sus nombres. Así que es una herejía afirmar que María es la Madre de Dios o que es la corredentora del mundo, como lo afirma la Iglesia Católica. Es también un pecado de idolatría fabricar, postrarse y adorar la imagen de María o de cualquiera de las figuras de la Biblia. Pero entonces, ¿de dónde nació el título María, Madre de Dios? ¿Y de dónde nace la idolatría a esos personajes bíblicos? Tenemos que remontarnos al siglo III, cuando el emperador Constantino, mediante el edicto de Milán, detuvo la persecución y la masacre a los seguidores de Cristo, que se había iniciado con la tortura y muerte de los apóstoles y también la de los discípulos de esos apóstoles, y la persecución corrió a lo largo del siglo I, segundo y comienzos del tercero. Es una equivocación referirse a Constantino como el primer emperador cristiano, pues el edicto que mencionamos, el edicto de Milán, lo que hizo fue ser un instrumento político para que mediante la fe este emperador pudiera extender su reino hacia Europa, Asia y África. Y para tal propósito, Constantino convocó en el año 325 el concilio de Nicea en Asia Menor, en el que autoritariamente se involucró en asuntos internos de la iglesia. Si bien es cierto, entonces, que detuvo la masacre física de miles de cristianos, con su invento está empujando y empujará quién sabe a cuántos millones de almas hacia el infierno. Las siguientes evidencias nos dan una idea de la magnitud del significado espiritual de lo sucedido. En la medida en que el Imperio Romano se extendía, Constantino tenía el cuidado de no afectar las creencias de los habitantes de cada región, ponderando su decreto de libertad de cultos.
Aunque la religión de los romanos era el mitraísmo, una práctica con elementos astrológicos, en el Imperio Romano confluyeron muchísimas doctrinas, disciplinas, religiones que iban desde el gnosticismo, incluso hasta el ateísmo. Y Constantino echó mano de todos estos elementos. Hizo del otrora cristianismo puro del Señor Jesús un sincretismo religioso supuestamente oficial del reino, pero al que le insertó ritos y ceremonias del mitraísmo, la idolatría griega, la idolatría romana, por supuesto, y la egipcia. A la administración de la iglesia le mezcló política, cultura helenística, gobierno eclesial jerarquizado. Construyó suntuosos templos como las basílicas de Santa Irene en Constantinopla, la de la Natividad y la del Monte de los Olivos, e impuso códigos humanos a la teología bíblica. Ese sincretismo religioso fue la naciente Iglesia Católica Apostólica y Romana, que adoptó las estatuas e imágenes de todas las mitologías de entonces. La imagen de la diosa egipcia Isis fue instalada en las basílicas católicas con el nombre de Virgen María, a la que también le asignaron los títulos, aquí va, Madre de Dios. Pero esto había nacido en Egipto. Madre de Dios se le decía era a la diosa egipcia Isis, o Reina del Cielo, o Teotocos, la que dio vida a Dios, quiere decir. La diosa Isis con su hijo Horus en brazos, o la versión babilónica de Semiramis con su hijo Tamus, o la de la cananea Astarte con su hijo Baal, pasó a ser en la religión católica la Virgen y el niño. Así es que de la misma manera como el mitraísmo asignaba dioses para las urbes, para las ciudades, asimismo el catolicismo colocaba santos patronos a las ciudades. El mitraísmo estaba dividido por jerarquías, como también está jerarquizado la Iglesia Católica. La vestimenta de los jerarcas del mitraísmo es la misma del color púrpura y oro de la de los jerarcas católicos. Son 7 los sacramentos de la religión mitraísta, como son 7 los de la religión católica. ¿Coincidencia? La arquitectura e implementación de las catedrales del mitraísmo, que para entonces contaba con 800 en todo el reino, no solo fueron puestas al servicio de la nueva religión, sino que su diseño, ornamentación y distribución fueron el modelo para las nuevas iglesias católicas en todo el mundo. Para terminar, Dios dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellas, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Ahora que tú ya sabes la verdad, estás en la posición de elegir en manos de quién colocas tu eternidad y la de tu familia.